Una definición derivada de la administración general podría expresarse de este modo: es el conjunto de teorías, técnicas, principios y procedimientos aplicados al desarrollo del sistema educativo a fin de lograr un óptimo rendimiento en beneficio de la comunidad que sirve. Tradicionalmente, el concepto de gestión se asociaba a un campo de la administración, fundamentalmente de empresa. No era de uso común el asociar la gestión a las políticas públicas y raramente se hablaba de gestionar la educación. Los cambios en el concepto de gestión tienen su origen en las transformaciones económicas, políticas y sociales a que ha dado lugar la revolución tecnológica y que han transformado el campo de la organización de las instituciones. La débil teorización de lo que se entiende por gestión en el campo de la educación hace que, a menudo, ésta se circunscriba a la gestión de los recursos, dejando de lado la diversidad de ámbitos propios del actual campo de la gestión escolar. Plantea que, entre los rasgos diferenciadores de la transformación institucional, se encuentra la pérdida del monopolio de las escuelas sobre la transmisión del conocimiento, particularmente con la emergencia de la revolución de las comunicaciones, la aparición de nuevos actores sociales vinculados a la educación, tales como las comunidades locales, los sectores productivos, políticos, entre otros. La concepción de política curricular basada en contenidos mínimos y fundamentales que deben ser contextualizados por el centro educativo. Buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Arámbulo, soy profesora, docente todavía en ejercicio a pesar de estar jubilada. Y he sido invitada por un grupo de maestrantes para compartir con ustedes sus inquietudes y conocimientos sobre lo que es administración y gestión educativa. Le participaba a los estudiantes que mi vida transcurrió durante 40 años sobre el proceso educativo y que el proceso educativo como tal tuvo cambios a través de la historia. Ahora bien, esos cambios se dieron en la medida en que el mismo país iba necesitando de sus hombres, de su gente, en que el mismo país necesitaba la transformación para avanzar. Así que podemos hablar de muchísimas cosas y cómo transcurrió en el tiempo, pero lo más importante es el ser humano, que dentro de sus procesos son los que liderizan y hacen que los cambios se ejecuten. Así que, para servirles en este proceso, me gustaría decirles que soy maestra, egresada como maestra normalista, así que la más grande y más importante profesión es esa, ser maestro. Maestro significa conciencia y sabiduría para poder compartir. Y después de todo eso fueron experiencias educativas a través del tiempo hasta llegar en este momento a lo que soy, que estoy representando al proyecto Familia para la Alcaldía del Municipio Colón, y creo que es una de las partes más importantes que tiene y necesita el país. Así que a partir de este momento, todo lo que hagamos y todo lo que se ejecute y se diga tiene que ver con gerencia, con administración y tiene que ver también con gestión. La gerencia es un proceso donde todo cuanto se haga, así sea en la vida personal, humana, como en la profesional, tiene que ver con objetivos y con metas, y que tiene que ver con la liderización del hombre como tal y de todo aquello que él desea y necesita en ese proceso. En cuanto a la administración, tiene que ver con el ejecútese de ese proceso, pero también con el equilibrio de lo que existe dentro del proceso educativo, si estamos dentro de él, o del proceso humano, si estamos dentro de ese proceso humano. Es decir, yo tengo que equilibrar los recursos que existen para que puedan dar los beneficios y para que pueda tener éxito en lo que estamos haciendo. Y
lo que nosotros conocemos como gestión, y aparece aquí atrás, es la fórmula o la forma como yo voy haciendo cada paso para obtener la meta prevista. Entonces, si sabemos todo eso, ¿hacia dónde nos lleva? Si lo estamos conociendo y lo podemos hacer, y déjenme decirle que es una teoría, pero que yo puedo hacerla valer de acuerdo a lo que yo deseo y necesito, a lo que yo tengo en mi entorno. Es decir, un aprendizaje no se afianza en el conocimiento del texto o de la teoría que estoy aplicando, sino en cómo yo puedo hacerla valer dentro del entorno que quiero hacer que cambie. Y por eso se necesita de un líder. Y el líder no es otra cosa que la persona de una forma abierta, humana, sensible, puede hacer llegar esos cambios. Y los cambios están dentro de ti. Los cambios no están en las teorías. Los cambios no están en los libros. Los cambios están en la persona. Y entonces lo tenemos todo. ¿Qué faltaría para lograrlo? Simplemente que yo, como ser humano, pueda ejecutarlo de manera libre y sencilla. Las cosas complicadas no dan resultado. Las cosas complicadas o enmarañadas, como dicen los jóvenes de hoy, no dan resultados porque al final no consiguen la salida o la respuesta para alcanzar el objetivo o la meta que se tiene y que es necesaria para transformar. Cuando yo les hablaba que la educación es un proceso histórico, pues se los digo desde el punto de vista de lo que fue a finales del siglo XIX. Hablamos en la historia de que fue lenta, la educación fue una transformación muy lenta porque el país estaba pensando en otra cosa. En primer lugar, terminando de un proceso de independencia. Así que para salir de un trauma como ese y empezar con otro, había que tomarlo con calma y de acuerdo a las necesidades, así como dicen los muchachos de hoy, como va viniendo, vamos viendo. Es decir, en la medida en que se iban presentando las inquietudes, se iban dando respuestas. Así que a partir de 1870, el Ministerio de Educación aparece en el escenario como tal. Y para 1873 se habla de que se había atendido en educación más de 3.000 alumnos, más de 3.000 personas. Y en ese momento histórico, quien liderizaba era Guzmán Blanco, presidente de la República. Para 1881 se habla de Ministerio de Instrucción Pública. Es decir, cada vez que iba habiendo un cambio histórico, le iban dando un nombre. Pero la intención, el objetivo, seguía siendo el mismo. ¿Ok? Para 1890 hasta 1935 hay un sistema político dictatorial. Obviamente, las dictaduras traen consigo paralización. No solo paralización política, sino paralización económica, paralización educativa, es decir, en todo el sistema social. Así que, como ustedes saben, en ese momento, 1890-1935, estaba gobernado en esa última fase, 1935 hasta 1936, por Gómez, el general Gómez. Y aun cuando él también tenía o presentaba intenciones de una educación de avanzada para su conveniencia, obviamente, nunca dejó de sentirse la necesidad de que la educación era una prioridad para cualquier sistema. Así que en el proceso más o menos del año 1936 en adelante se abren los caminos.
porque obviamente se culmina con la dictadura, y entonces ahí comienza lo que se conoce hasta 1948, el proceso de alfabetización. Por eso yo decía que nada de lo que hemos visto durante los últimos años, vamos a decir 100 años puede ser, ha sido diferente a la intencionalidad del ser humano o del venezolano de cada época, porque siempre se perseguía lo mismo, que era darle mejor calidad de vida, mejor sociabilidad y mejor educación al venezolano. Así que eso fue lo que fue, tal y como ustedes me dijeron, que querían entender ese proceso educativo y de cambio para llegar a una administración y una gestión educativa de calidad como estamos viendo hoy en día. Ahora bien, ¿qué ha sido de la educación en el proceso histórico de 1950 a 1990? También gozamos de muchísimos cambios. Recuerden que en 1950 hasta 1958 hubo dictadura. Marcos Pérez Jiménez era el dictador de la época, pero tampoco fue que abandonó la inquietud sobre lo que era la educación y lo que era el venezolano para esa época, que quería ser, vamos a decir, tener las oportunidades del conocimiento. Así que eso no fue evitado, pero fue controlado. Como control debe tener la gestión, como control debe tener la administración, como control debe tener la gerencia. Pero un control abierto, un control donde la expresión del ser humano, cada uno tiene ciertas capacidades que no todos los demás poseen. Y el control debe seguir esas habilidades y destrezas que ese ser humano tiene. Eso es muy importante. Y por eso el liderazgo es fundamental. Un líder abierto, un líder democrático es el único que puede garantizar que tanto esos tres elementos de la organización, como son gerencia, administración y gestión, puedan ser exitosos. No importa lo que pase en la historia y en el tiempo, lo importante es cómo tú puedas ejecutar todos esos elementos. Así que para el inicio del siglo XX, finaliza la dictadura de Pérez Jiménez y ya podíamos hablar de una educación primaria y secundaria. La primera fase, lo que fue, ¿verdad?, en el proceso después de ese periodo de guerra federal hasta la primera dictadura de Gómez, eso que fue elemental. La educación era primaria, básica, lo más elemental. Pero ya a partir de 1950 ya podíamos hablar de una educación de avanzada, si se quiere, entre comillas. No olvidemos que estamos dentro de un periodo de dictadura. A partir del año 60, que cae la dictadura, cae en el 58 y hay un proceso de transición y se regenera el Estado como tal, entonces se empieza a hablar de democratización de la enseñanza. Entonces ahí comienza a aparecer los primeros elementos gerenciales de la enseñanza. Claro, muy incipiente, obviamente, pero ya con ese deseo de buscar salida, ¿verdad?, y de darle apertura a ese conocimiento. Después, a partir del año 70, hay un proceso de dificultades porque comienza a utilizarse el recurso económico como fundamento de todos los procesos sociales del país. Y si hay una desmejora o caída de ese proceso económico, todo lo que está, vamos a decir, fundamentado en él, también se cae. Entonces, obviamente, hoy, siglo XXI, estamos padeciendo de ese mismo control. Porque la economía que tenemos, que poseemos, es fundamental y básica para que todo el proceso social, político
y educativo del país se fundamenta en ella y está enmarcado en ella. Así, por lo tanto, obviamente, se hacen decretos, se hacen leyes, se mejoran, se hacen normas, pero todo va a paso lento, justamente porque hay elementos fundamentales que no la hacen o no le permiten abrirse como tal. Aparece en 1980 la Ley Orgánica de Educación y se actualiza el sistema educativo en correspondencia con los acuerdos internacionales. Y ahí entramos en la historia educativa, vamos a decir, global y especialmente latinoamericana. Entonces comienzan a haber intercambios de informaciones, intercambios culturales, intercambios educativos. Eso es muy importante porque nos permite entrar en ese conocimiento abierto de la gerencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en otras partes que también puede que suceda aquí y también podemos introducirlo en el país? Eso fue importante. Sin embargo, con la caída del precio del petróleo en los años 70, obviamente muchas de esos convenios también cayeron. Y obviamente no fue que desmejoró, sino que se limitó. Porque una cosa es que ya no hay procesos educativos ampliados, ¿verdad?, que pudiera llegar a muchas más personas. Se limitaron presupuestos, se limitaron obviamente otras acciones, pero la educación, recuerden que si nosotros tenemos como docentes, educadores que somos, presente que eso no depende de nada, sino del ser humano que la está ejecutando, y es muy importante que asuman el rol, el control, el liderazgo. ¿Por qué antes los venezolanos y eso lo decía mis padres, los padres de ustedes y muchos más, eran más educados? Porque la información que se manejaba era totalmente pragmática. Entonces, obviamente, se hacía y se quería un venezolano que fuera de una u otra forma creíble en la sociedad. Era muy importante los valores para ese momento. Y entonces la educación era totalmente centrada en esos valores que existían para esa época, de los años 40 hasta los 70. No importa que la situación estuviera mala, pero la educación, el docente tenía un rol preponderante, era el líder social. ¿Me explico? Luego ustedes me dicen que, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, lo que existe. Bueno, lo que existe no es otra cosa que un cambio de rumbo. Es decir, el barco tiene un timón que fue dado no hacia la derecha, sino hacia la izquierda, con una visión totalmente basado en una consigna que dice que la educación, por una educación de calidad para todos y todas. No es que yo quiera decir que la anterior no fue una educación de calidad, pero fue una educación más limitada, dentro de procesos que no estaban abiertos, vamos a decir, ni ampliados a la totalidad de todos los que se querían que se incluyeran en él. Hoy estamos haciendo un esfuerzo para incluirlos a todos y a todas, pero tienen que ser con políticas programadas, bien proyectadas, con acciones destinadas a mejorar la calidad, por favor, y no la cantidad, y ampliar esa cobertura de una manera verdaderamente sensible al ser humano como tal. Es decir,
que tenga la total libertad de accionar, de pensar, de sentir y de creer, basado obviamente en políticas del Estado, porque el Estado tiene que dirigir y regir esas políticas, pero el ser humano como tal tiene que tener la seguridad de que no solo se le está tomando en cuenta y se le está dando, sino que tiene la libertad para asumirlo y el reto para disponer de él. Eso es muy importante. Así que tenemos una educación que conocemos como educación bolivariana, que se viabiliza a partir del sistema educativo bolivariano, que hay cambios estructurales interesantes, como por ejemplo, siempre hubo una educación inicial, pero hoy gozamos de una educación inicial que está totalmente involucrada y se conoce como, antes se podían llamar kinder o preescolares, pero hoy lo llamamos el famoso Simoncito, y tiene una característica muy especial porque están involucrados no solamente la escuela o el Simoncito como tal, sino que está involucrado la comunidad y el entorno social, y eso es un cambio, un paso hacia adelante donde se tomen en cuenta todas las personas que tienen que ver con ese conocimiento, ese proceso de aprendizaje. Luego hay atención educativa no convencional, ¿verdad? Que es muy importante, que se asume con un papel de mediador de los procesos sociales y educativos, y la educación educativa no convencional se concreta a través del Simoncito comunitario y de todo aquello que está dirigido y privilegiado para la familia. Yo creo que tenemos que seguir reflexionando porque esto no se termina. Esto es un proceso que vamos aprendiendo, vamos mejorando con el tiempo. Antes no se hablaba de gerencia de la manera como hoy hablamos, ni de administración, ni mucho menos de gestión, ¿verdad? Sin embargo, habían fórmulas para hacerlo bien. Pues bien, hoy hablamos de todo ello, pero estamos dejando siempre de lado al más importante recurso, que es el ser humano representado en el docente. ¿De qué sirve hacer todo un cúmulo de información técnica, académica, teórica, si en la práctica el docente no está todavía preparado para llevar ese cambio? Primero tenemos que conocernos nosotros mismos como ser humano, aceptarnos y aceptar nuestras debilidades. No todos nacimos para ser gerentes, ni todos nacimos para ser doctores, ni todos nacimos para ser, vamos a decir, pensadores. Pero cada quien tiene una habilidad y tiene una destreza que es rica y es indispensable para que todos los procesos crezcan y se den y tengan éxito. Así que cada elemento humano que forme parte de estos cambios es importante, pero tenemos que hacerlo desde nosotros, desde nuestro interior. Yo siempre he dicho que yo soy una docente, pero yo no me gradué de mamá. Sin embargo, tuve que aprender a ser mamá, y tampoco soy ama de casa, y entonces me autodenomino gerente del hogar, porque uno tiene que aprender en la medida en que nos vamos formando cómo ir globalizando todo ese aprendizaje que también nos sea útil en cada uno de las partes y de los lugares que nos toquen formar, vamos a decir, y desarrollarnos como ser humano. Entonces es muy importante, el docente, es muy importante ese ser humano, es muy importante prepararse. Si estoy aquí como docente y soy maestro, amarse como maestro, porque si no me amo como maestro, yo no puedo dar absolutamente nada a aquellos que están esperando de mí el conocimiento. Sentirse libres para poder gerenciar, y sentirse libres para ser líderes,
Si no soy líder dentro de este proceso, no puedo generar cambio. Tengo que amar, tengo que ofrecer lo que tengo. Si no tengo nada de eso, entonces no puedo lograr absolutamente nada. Pasaría a la historia como un maestro más, sin nada que mostrar.